La firma calificadora de riesgo Standard Poor's también recomendó a la República Dominicana una reforma tributaria después de las elecciones, que se lleve a cabo una reforma tributaria para mejorar el nivel de ingresos, reducir el déficit del sector público y de esa forma entonces darle sostenibilidad o más sostenibilidad a la deuda del sector público. En ese sentido, hay que señalar que esa propuesta de Standard Poor's es algo que el Fondo Monetario Internacional ha estado recomendando, al igual que también el Fondo Monetario Internacional ha señalado que hay que hacer una reforma del sector eléctrico. En ese sentido, yo le voy a decir que pueden entrar a lo que sería mi blog para que vean acá un comentario que hice sobre esas dos reformas. Y con relación a la reforma del sector público en materia impositiva, esto lo que hay que tomar en consideración es lo siguiente. Mire, si yo tomo el sistema tributario que existe en la República Dominicana, si tomo las tasas, si tomo la base, y yo analizo la situación de evasión de impuestos que hay en el país, me doy cuenta de que hay partidas como por ejemplo, o figuras impositivas, como por ejemplo el ITEVIS o el impuesto al valor, perdón, el impuesto sobre la renta de personas físicas o el impuesto sobre la renta de personas jurídicas, cualquiera de estos, me doy cuenta de que las tasas de evasión están en el entorno del 50% o un poco más. Cuando se analiza esto, entonces uno llega a la conclusión de que si el nivel de gestión fuera mejor, el nivel de recaudaciones fuera muchísimo mayor y no habría, por lo tanto, que subir la tarifa. ¿Qué significa esto? Mire, para que usted tenga una idea, hace unos años se realizó un estudio acá en la República Dominicana, tanto para el BID como para el Banco Mundial, en el cual en ese estudio se tomaba lo que es el nivel de eficiencia de otros países en materia de recaudación impositiva. Se toma ese nivel de eficiencia y se aplica al sistema tributario dominicano. Se aplica al sistema tributario dominicano y ahí entonces usted dice, bueno, ¿qué pasaría con las recaudaciones si en vez de tener el nivel de eficiencia que existe hoy día acá en la República Dominicana en materia de recaudación de impuestos, utilizáramos el nivel de eficiencia de la región? Pues el nivel de recaudaciones sería 4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto más alto. Ese es el resultado. 4 puntos porcentuales significa tener recursos suficientes como para comenzar a darle mayor solidez, mayor sostenibilidad a la deuda pública. Las finanzas públicas serían más robustas. Imagínese que usted tiene una presión tributaria, digamos, de 14, 14.5, 15, y le mete 4% adicionales de ingresos. Eso es 19%, 18, 18.5% de presión tributaria. Pero ¿significa que aquellos que estamos pagando impuestos tendríamos que pagar más impuestos? No, porque serían aquellos que no están pagando impuestos o los que están pagando menos de lo que deberían estar pagando, porque ese es el punto. Hay algunas personas que dicen, no, pero yo estoy pagando impuestos. Sí, vamos a ver si tú estás pagando lo que debería estar pagando. Yo no voy a pagar más impuestos porque yo tengo que muchos gastos o tengo que esperar a ver si el gobierno mejora su nivel de eficiencia, transparencia o que reduzca los gastos superfluos. Perfecto, está bien, todo eso son buenos argumentos, pero mientras tanto, tú tienes que cumplir con tu obligación porque hay otros que están cumpliendo con su obligación. Entonces, si otros están cumpliendo con su obligación impositiva, su obligación tributaria, usted también debería. Entonces, a esas personas es que hay que cobrarle. No se le debe cobrar más impuestos subiendo, por ejemplo, las tasas impositivas a aquellos que estamos pagando los impuestos selectivos, que estamos pagando el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, que es el IVA, que está pagando el impuesto sobre la renta a personas físicas, o el impuesto sobre la renta a personas jurídicas, o el impuesto a los dividendos, o el impuesto a los cheques, y así sucesivamente. Esas personas, ellas están pagando, no deberían ser penalizadas con una subida, por ejemplo, de 18 a 20% de la tasa del ITEVIS. O no debería ser sujeto de un aumento de la tasa de impuestos sobre la renta a personas jurídicas de 25, el marginal máximo, a 28% o 30%. No. O que debería ser sujeto de las empresas pequeñas, medianas, grandes, micro, cualquiera, de la tasa impositiva del 27%, subírsela al 30%, que a esto hay que recordar que se le añade el 10% sobre los dividendos, que es una doble imposición. Oigan bien,
La renta, cuando se hizo la reforma tributaria en 1990, oigan bien, la reforma tributaria comienza a elaborarse en 1990, se aprueba en el 92, pero comienza a elaborarse en 1990. En el septiembre del 90 se hace la primera parte, que es la reforma arancelaria, se pasa por decreto, septiembre 12 de 1990, se pasa por decreto, el doctor Balaguer pasa su reforma arancelaria y sigue el proceso de elaboración de la reforma tributaria. Y en el 92 se ejecuta la reforma tributaria, se aprueba en el Congreso y ahí en ese código tributario se establece claramente de que la renta usted la graba una sola vez. Si usted la distribuye, usted no tiene que grabar otra vez. Ahora, para mejorar el flujo de efectivo del gobierno, lo que se estableció es que cuando usted la distribuye, usted va a pagar la tasa, por ejemplo, el 25%, pero luego se le da un crédito por ese monto que usted pagó para que cuando usted tenga que pagar sobre la renta que usted generó y que distribuyó, cuando usted va a pagar, le deducen exactamente el mismo monto que usted pagó. Es simplemente por temas de flujo efectivo que así se estableció, pero no había doble imposición. En términos netos, la tasa impositiva era 25% sobre el valor agregado que creaba la empresa. Es decir, la empresa generaba un beneficio, ese beneficio que generaba la empresa, que era su valor agregado propio, no el valor agregado que genera en materia laboral, que son los salarios. No, ese no. Es la parte que se puede considerar como el excedente bruto de explotación, ese nivel de beneficio bruto del Estado antes de impuestos. Ese beneficio, ahí se le graba, pero se le graba una sola vez. Ahora mismo existe una doble imposición donde usted paga 27%, ¿verdad? Imagínense que usted tenga 100, va a pagar 27%, pero sobre el resto, o sea, si usted tiene 100 y le resta 27, usted va a tener ahí lo que sería el monto sobre el cual usted va a cobrar un 10% adicional. Es decir, usted tiene 100 menos el 27 por el punto 10, 7.3, ese 7.3 más el 27 le va a dar entonces el 34.3 que sería la tasa efectiva. O sea, cuando usted tiene eso, usted dice, pero aquí ya para las empresas es un costo grande en términos tributarios. Entonces, ¿a esas empresas usted le va a subir más la tasa? Obviamente que no. Entonces, fíjense, le estoy dando todos estos datos porque a la hora de hacer una reforma tributaria hay que analizar muy bien sobre quién va a recaer. Usted me dice, mira, pudiéramos pensar en ampliar la base del ITEVIS. Yo digo, perfecto. Hay mecanismos que se pueden ejecutar donde usted amplía la base y donde a los segmentos más pobres usted le devuelve el monto de impuestos que estaría pagando y que antes no pagaba porque esos productos no estaban grabados, como por ejemplo alimentos, usted lo va a grabar con el ITEVIS y después se lo va a devolver a ellos a través de la tarjeta. Y los ricos ya sí tendrían que pagar el ITEVIS sobre esos productos y así usted aumenta las recaudaciones y lo hace más progresivo el sistema porque en términos netos usted le está devolviendo a los segmentos más pobres. Claro, ahí usted golpea a la clase media, porque no se lo va a devolver a la clase media. Entonces usted la va a golpear a la clase media. Va a golpear a los ricos, pero a la clase media también. Entonces, en términos relativos, usted está golpeando más a la clase media. Entonces, antes de hablar de eso, en una reforma tributaria para el próximo gobierno, antes de hablar de eso, usted tiene que enfocarse en qué medidas se van a adoptar para poder reducir la evasión impositiva. Y vuelvo y le digo, si en la República Dominicana se utiliza el sistema de tal manera que se puede gestionar ese sistema tributario con el mismo nivel de eficiencia que se gestiona en otros países, el nivel de recaudación aumentaría 4. Vamos a suponer que no se logra aumentar 4 y vamos a suponer que sea 2. Vamos a suponer 2 puntos. Y vamos a suponer que del sector eléctrico usted logra reducir a la mitad. O sea, vamos a suponer que sea 0.6. Ya ahí usted tiene 2.6% del PIB adicional de recaudación. Y no ha subido ni la tarifa de electricidad, porque ya le dije que la tarifa de electricidad lo que hay que hacer es cobrarle a aquellas personas que no están pagando la electricidad. Y segundo, con relación a las tasas impositivas, no hay que subir las tasas, no hay que ampliar la base, sino simplemente mejorar el nivel de recaudaciones a partir de lo que es la concentración de medidas en aquellas áreas donde usted identifique bolsones de evasión. Luego usted pudiera conseguir un punto más, 2 puntos más,
haciendo ya propiamente una reforma. Pero lo primero que yo le diría a usted, bueno, enfóquese en que hay 4 puntos del PIB, más del 4 puntos del PIB, que tiene que ver con gasto tributario. Usted tiene que hacer un análisis costo-beneficio. Aquí hay muchos sectores que están recibiendo beneficios impositivos, es decir, que no están pagando nada de impuestos. La gran pregunta que habría que hacerse es, ¿realmente, base a un análisis costo-beneficio, se demuestra que vale la pena que se mantengan esos subsidios? Si se justifica, mira, bienvenido sea, generan empleo, generan bienestar, generan valor agregado en términos generales, etcétera, generan actividades que no se estuviesen generando si no existieran esas exenciones. Todo esos elementos usted lo pone sobre la mesa. Y ahí usted puede decir si vale la pena o no eliminar ese gasto tributario, es decir, esa exención. Eso es algo que hay que poner sobre la mesa. Obviamente, eso después de que podamos tomar medidas para enfrentar a los evasores. Es decir, que fíjense que en estos dos segmentos yo he hablado, uno, para mejorar la posición financiera del sector eléctrico, lo que hay que hacer es lograr que aquellos que no están pagando electricidad, que no son los pobres, óigame bien, no, los pobres obviamente tienen una situación donde no están pagando lo que deberían pagar. Entonces, por eso usted tiene que saber utilizar tecnología que regule ese consumo con, por ejemplo, medidores prepagos. Eso por un lado. Pero en realidad, la gran pérdida que tiene el sector eléctrico son segmentos de población que no son pobres. Eso se ha demostrado en estudios del Banco Mundial. Son segmentos de población porque es que es demasiado grande. O sea, cuando usted tiene un sector que te genera pérdida de 1.600 millones de dólares, entonces usted sabe que no puede ser los pobres. ¿Por qué que los pobres no generan un consumo para generar una pérdida de esa magnitud? O sea, en términos de gigavatios, en términos de megavatios, en términos de consumo, de cantidad, los pobres no consumen la cantidad que se requeriría para usted producir un nivel de pérdida de 1.600 millones de dólares al año en el sector eléctrico. Entonces, no son pobres lo que lo están explicando. No son pobres. Es de la clase media para arriba y clase empresarial. Ahí que están las pérdidas del sector eléctrico. Entonces, eso hay que enfocarse. Primer punto. Con relación al sector, la parte impositiva, el segmento de reformas que hay que ejecutar vinculado con el sistema de cobro de impuestos. Mira, el problema no son las tasas ya están altas. Claro, si usted me la compara con Europa, obviamente no es comparable porque tenemos tasas mucho menores, pero en la región ya no tenemos las tasas más bajas. No. Han ido subiendo las tasas impositivas. Entonces ya no se debe venir con un aumento de tasa impositiva en una reforma tributaria. ¿Qué hay que hacer? Medidas para mejorar el nivel de recaudación dada las tasas que tenemos hoy día. Dadas esas tasas, entonces lo que hay que aumentar la capacidad recaudatoria, no hacer que sencillamente, pues vamos a subir las tarifas, vamos a subir las tasas para que de esa forma el que está pagando impuestos siga pagando más impuestos. No. Vamos a subir la tarifa de electricidad para que el que está pagando la electricidad pague más por su factura de electricidad. No, claro que no. Ya llegó un momento en que decimos, no, espérate, que pague el que debe pagar, que pague el que está evadiendo impuestos, que pague el que se está robando la electricidad. Esos son los que tienen que pagar. Esos son los responsables de rascarse ahora el bolsillo en la próxima reforma tributaria y en la próxima reforma del sector eléctrico. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.